Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Cuando soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes, tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento, tengo que decirte que no quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Tengo una herida que cerrar, tengo una herida por amor. Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón. No te diste cuenta, pero yo me cansé de tus mentiras, de todo lo que te aguanté. Ahora no preguntes por qué, no quiero recordarte cosas que tú sabes. Tómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo. No tienes perdón, me dañaste el corazón. Cosas que tú sabes. Tómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo. No tienes perdón, me dañaste el corazón. Quiero pedirte perdón. Bien, amigos, así hemos comenzado musicalmente nuestra propuesta radial para este día sábado 23 de noviembre con David Bisbal, que está acá en la Argentina, en Buenos Aires, y Gracie, también esta artista latinoamericana. Una excelente propuesta con esta versión Perdón es el título. Qué coincidencia, los dos están acá en Buenos Aires, David Bisbal, que se presentó en el Movistar Arena, Gracie también en un teatro de acá de la Avenida Corrientes. Así que así hemos comenzado esta propuesta con David Bisbal, Gracie, Perdón, el título para todos ustedes. Tienes que saber que Bienvenidos, acá estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo desde nuestros estudios de radio y televisión de Vive Producciones, con los estudios centrales de Radio del Pueblo AM830 para todo el Río de la Plata del país y por internet también para todo el mundo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos juntos hasta la hora 13, un programa muy intenso que vamos a tener en el día de hoy. Estamos con Sebastián en estudios centrales de la emisora. Hola, Sebas, muy buen sábado, buen día. En lo que tiene que ver en producción y redes sociales, Belén Dipsa, como siempre, Mónica Cervantes, producción ejecutiva, Mire Dipsa, producción del programa y el soporte técnico, ida y vuelta entre nuestros estudios de radio y televisión de Media Producciones y los estudios centrales de la emisora. Quien les habla en la conducción, Oscar Di Profio Bernardes. Hoy, santoral de este sábado 23 de noviembre del 2024, conmemora a San Clemente I, que fue el cuarto papa de la Iglesia en Roma y mártir también, y tercer sucesor del apóstol San Pedro, patrono de San Clemente del Tuyú, acá en la República Argentina, Escobar de Campos, en León, en lo que es cerca de Castilla, lo Castilla-León, en Castromonte, en Valladolid también, en Lorca, en Murcia, entre otras localidades, y patrono de los trabajadores también del metal y los herreros. El nombre Clemente es de origen latín, significa misericordioso y gentil también. Así que bueno, a toda la gente amiga de San Clemente del Tuyú, de la costa atlántica, nuestro saludo de aquí, y a todos los herreros también, a los trabajadores del metal, claro que sí. Hoy es el Día Mundial del Café Expreso o Café Express, una bebida originaria de Italia que se prepara
en una cafetera expreso de manera fácil y rápida. Así que también hoy es el Día Internacional del Asesor de Imagen, en donde los profesionales que logran mejorar una apariencia de acuerdo a la persona y su estilo. Y en la Argentina también es el Día de la Defensa Civil. Así que bueno, para tenerlo en cuenta. Bueno, contenidos del día. Para el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a Ernesto Arriaga, como siempre, con todo el tránsito y el transporte argentino. Tendremos a Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español, con las últimas novedades. Belén Dipsa también con las noticias sobre la realeza de nuestra madre patria, de España. Mili Dipsa también con todos los eventos y espectáculos, y algo muy, muy importante también para destacarlo. Tendremos a Roberto La Rosa con todo el deporte argentino, y dicho sea de paso, tendremos conexión con un móvil que ya tenemos en Asunción del Paraguay, porque hoy se juega la final de la Copa Sudamericana entre Racing Club de Avellaneda y también el Cruzeiro de Brasil. Tenemos a nuestro amigo Rubén Granado desde Paraguay junto a Diego Mendoza. Vamos a estar en directo para que nos cuenten algunas alternativas en la última hora del programa, qué es lo que está pasando, lo que es un poco la previa de una transmisión que esta tarde después les vamos a comentar en qué horario pueden escuchar aquellos que son racinguistas esta propuesta de fútbol realmente. En instantes nada más, en lo que es el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires, vamos a difundir y a conocer las actividades y las propuestas que se va a realizar durante este mes de noviembre, que ya vamos cerrando, y el mes de diciembre en la sede social, en la calle Solís, en el campo Covadonga, Vicente López, y en la sala Alejandro Casona, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. En la segunda hora del programa, en lo que es el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, vamos a compartir las palabras de Javier Faúndez Domínguez, presidente de la Diputación de Zamora, que en estos momentos ya está viajando a Mar del Plata, ya habrá llegado a Mar del Plata, claro que sí, en Castilla y León, con quien hemos dialogado sobre la presentación del programa Zamora, Destino Vital, y su visita a la Argentina. En la tercera hora del programa nos vamos a ir al Chaco, claro, el Sol de Nuestra España es edición federal, vamos para todo el país. Perdón, en la segunda hora me están acotando. Segunda hora, bien, segunda hora del programa, ya me lo están confirmando. Vamos a estar en comunicación con Ivana Tejeda, ella preside la Asociación Civil Colectividad Española de Las Breñas en el Chaco, quien nos va a estar contando sobre la institución y la participación en la fiesta provincial del inmigrante de esta localidad. Tenemos un programa muy intenso, como pueden ver ustedes, un programa bastante movido, así que los invitamos a que compartan con nosotros estas 2 horas de radio aquí en lo que es el Sol de Nuestra España. Mili, buen día, buen sábado, bienvenida. Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos, hemos comenzado ahora sí el Sol de Nuestra España hasta las 13 horas. Recuerden, amigos, que aquellos que nos quieran escuchar en vivo lo pueden hacer a través de la frecuencia AM830. Quizás aquellos que están un poco más lejos y dicen quiero escuchar el programa, lo pueden hacer a través de la web de la emisora www.radiodelpueblo.com.ar, ¿sí? A través de la aplicación también pueden encontrar Radio del Pueblo AM830, y obviamente, como siempre, los invito a que se sumen a la familia digital del programa del Sol de Nuestra España, a esta familia que va creciendo cada día más, Estamos en toda la multiplataforma digital, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Muy pero muy simple, El Sol de Nuestra España, ponen ahí en Google. Si quieren buscarlo más breve, @SomosEsne. ¿Por qué somos ESNE? Porque somos El Sol de Nuestra España, y la abreviatura. Así que nosotros, ¿saben cómo lo llamamos a la comunidad, a la familia digital? ¿Cómo la llamamos? Comunidad ESNE. Bien. Porque ya quedó, la verdad que sí, el apodo quedó lindo, la verdad. Así que, y sabemos que ustedes del otro lado también nos acompañan, no solamente en el vivo del programa, sino también durante la semana, Así que ese es otro puente que tenemos con ustedes, otro ida y vuelta donde también nos encontramos. Recuerden, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, El Sol de Nuestra España, y ahí también pueden volver a disfrutar de los programas, entrevistas y secciones que vamos teniendo sábado tras sábado, Así que los esperamos por allá, y aquellos que se quieran comunicar con la central de oyentes lo pueden hacer al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, ahí también podemos estar en contacto. Atención, porque se está formando, se está gestando, podemos decir, un nuevo sorteo. Así que a prestar atención, a estar atentos, a estar atentas,
porque se viene un nuevo sorteo. Ya vamos a contarles de qué se trata, falta un poquito, así que a prestar atención, ¿eh? Perfecto, muy bien, gracias Mili. 11 de la mañana, 18 minutos, la hora en la República Argentina, 15:18 en nuestra madre patria, una hora menos en Canarias. Datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 23 grados, 2 décimas la temperatura actual, 65 el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros. Recuerden para hoy una máxima de 28 grados. En 30 segundos, separador mediante, llega el momento del centro asturiano de Buenos Aires. Vamos que venimos, Sebas. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país y junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y este momento que viene de la mano de el Centro Asturiano de Buenos Aires que preside Pilar Simón. Le mandamos un cariño enorme a Pilar, a Juan Manuel Posada, vicepresidente también de la institución, a toda la comisión directiva que comparten los sábados en nuestro programa. Y desde ya el saludo y el agradecimiento también y la felicitación por el evento que llevaron a cabo el domingo pasado, ese momento tan especial, histórico, cultural, que tiene que ver justamente con Asturias, lo que fue la fiesta del desarme. El tema y ese almuerzo del desarme muy, pero muy especial, muy particular. Así que el agradecimiento, no pudimos estar presentes por motivos personales, pero bueno, otra vez será claro que sí. Estuvieron también autoridades de Asturias, de FICA también, así que bueno, un momento muy, pero muy importante. Bueno, a propósito, hablando del Centro Asturiano de Buenos Aires, les quiero contar y les quiero recordar que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano TIN 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí, en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y todos los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Es una actividad, recuerden, para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, también sus descendientes. Y entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Recuerden, para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianotin60números @gmail.com. Reitero, asturianotin60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bien. Y también hay más actividades para todos ustedes para ofrecerles, como por ejemplo esta noche, a partir de las 21 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, en Vicente López, viene una nueva edición del Tercer Tiempo. No perdérsela. Hoy a las 21. Mañana domingo, a partir de las 3 de la tarde, otro domingo familiar también en el Campo Covadonga, con las puertas abiertas para todos. Así que mañana, 15 horas, domingo familiar en Vicente López, también en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Ahora, les cuento que el próximo viernes 29 a las 21 horas se presentará Alma Griega, ballet folclórico y orquesta griega en la sala Alejandro Casona de la sede social de la calle Solís 485. Las entradas ya están a la venta, lo pueden comprar a través de internet o Passline, o caso contrario lo pueden hacer de lunes a viernes de 10 a 18 en la administración de la institución. Si no, los que están en la zona norte del Gran Buenos Aires se acercan allí al Campo Covadonga, y si no mismo un ratito antes del día viernes 29 a las 21 en boletería de la sala Alejandro Casona, allí también pueden comprar las entradas. ¿Por qué? Porque es cultura en definitiva y las puertas están abiertas. Todo lo que es cultura, la sala Alejandro Casona del Asturiano les brinda para que ustedes los disfruten.
Bueno, otro tema. Cerrando este mes de noviembre, atención, el próximo sábado 30, a partir de las 20 horas, se va a disfrutar de la Verbena de las Autonomías. ¿Dónde? En el Campo Covadonga, de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Así que, amigos, para no perdérselo, próximo sábado 30, 8 de la noche, llega la Verbena de las Autonomías en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 Vicente López, con entrada libre y gratuita. Atención, después el que quiere comer algo, disfrutar algo, tomar algo, allí están los chiringuitos y pueden disfrutarlo con las distintas autonomías que representan a España. Como también va a haber escultura, va a haber baile, va a haber sorteos, algo que realmente vale la pena. Agéndenlo, no se olviden, sábado 30, 8 de la noche. También el mismo sábado 30 a las 20:30, aquellos que no se puedan acercar a Vicente López lo pueden hacer a la sala Alejandro Casona de la calle Solís al 400, porque va a estar el coro Gospel Joy presentando Shouts of Joy, una excelente propuesta de este coro Gospel Joy en la sala Alejandro Casona, próximo sábado 30 a las 8:30 de la noche, para no perdérselo. Y atención, porque ya nos vamos preparando para el verano 2024-2025, a preparar el bronceador, a preparar también las ganas de disfrutar de las piletas, porque, señoras y señores, para disfrutar este verano 2024-2025, les anunciamos oficialmente que el sábado 14 de diciembre dará comienzo a la temporada de pileta en el Centro Asturiano de Buenos Aires, un lugar ideal para disfrutar del sol, el agua y momentos únicos en familia y con opciones para todos. Hay temporada, hay mensual, quincenal, semanal y diario. Hay abonos anticipados con importantes descuentos. Ténganlo en cuenta. Esto es muy importante. Disfrutar de aquel que no pueda ir afuera por alguna circunstancia. Bueno, el asturiano le ofrece esta propuesta tan importante y tan particular y esas piletas que son realmente excepcionales. Para que lo tengan en cuenta. Les recuerdo los medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Por correo electrónico, asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. Por el otro lado, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y también les doy un teléfono de la administración de la calle Solís, que es el 4381-0654. Reitero, 4381-0654, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Y también un teléfono de fácil numeración, celular 11 51 58 58 58 para consultas y reservas. 11 51 58 58 58. Si llevan de un teléfono fijo, en vez del 11 marcan el 15. ¿Estamos? Hemos hablado un poco de las actividades del asturiano, pero vamos a compartir la música. ¿Saben por qué? Porque esta es una versión muy particular y moderna también. Vamos a compartir ahora un grupo de música folk de Asturias, que es el grupo Felpeyu. Justamente han arrancado en el año 91, siguen en actividad, muy buena propuesta y aparte una de las grandes referencias en la música asturiana. Vamos a disfrutarlo al grupo Felpeyu con esta versión de Chalaneru. Chalaneru, chalaneru, que lleves en a chalana, llevo rosas y claveles, y el corazón de una llana. Si vas a la puente nunca irás al agua, que los míos amores son de la chalana, son de la chalana, son del pueblín chalaneru, que si la chalana muere, muere el lugarín entero. Si vas a la puente nunca irás al agua, que los míos amores son de la chalana.
El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo para todo el país. Momento del tránsito y del transporte argentino con Ernesto Arriaga. Arriaga, buen día, buen sábado, bienvenido. Buen día, Profio. Mucho tránsito, día de sol en la Panamericana. La gente sale a la zona norte. Por favor, no transitar por Banquina. Aeroparque y Ezeiza operan con normalidad. Y aparentemente la General Paz a 20 kilómetros por hora. Choque no hay, alegría, aleluya. Pónganse el cinturón de seguridad. Después estamos juntos, Cacho. Hasta luego, Arriaga, gracias. Hasta luego entonces. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino, breve pero conciso para que lo tengan en cuenta. Rapidito vamos con cotizaciones que se han registrado en el cierre de la jornada del día de ayer. Viernes, el dólar oficial ayer en alza. Para la compra, 976 pesos con 67 centavos. Para la venta, 1.034 pesos con 98 centavos. El dólar blue también ayer en alza. Para la compra, 1.105 pesos. Para la venta, 1.135 pesos. El dólar turista en alza ayer, 1.642 pesos con 40 centavos. Euro oficial sin cambios. Para la compra, 1.056 pesos con 25. Para la venta, 1.123 pesos con 5 centavos. Y por último, el euro blue ayer en baja. Para la compra, 1.150 pesos con 53. Para la venta, 1.181 pesos con 76 centavos. Todas las cotizaciones aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal. Muy bien, y recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Aquellos que quieran llamar directamente lo pueden hacer también desde un teléfono fijo al 15 36 76 6100. Recuerden que ahí podemos estar en contacto en la semana también, mensaje de audio, de WhatsApp, de llamada también por WhatsApp, así que ahí estamos en contacto con ustedes, ida y vuelta, y claro, la multiplataforma digital del programa. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Así que, y atención, porque a través de las redes sociales les estuvimos compartiendo un poquito acerca de los eventos que se estamos yendo. Les contamos acerca de las propuestas, ¿sí?, de que hay en la colectividad a través del calendario de eventos. Sí, como escuchan muy bien, calendario de eventos a pedido de muchos de ustedes que nos hacían llegar sus mensajitos, que nos decían, claro, sí, totalmente, sus inquietudes también. Así que, atención, calendario de eventos ya está disponible, es gratuito, es a través de las redes sociales. Ahí van a encontrar los que son de este mes de noviembre, lo que queda de noviembre y algunos de diciembre. Así que recuerden, Instagram, Twitter y Facebook, nos buscan El Sol de Nuestra España y ahí van a ver el posteo de este calendario de eventos. Muy importante para aquellos que quieran ir ya agendándose los eventos, aquellos que quieran ir reservando su lugar para los que corresponde. Algunos son gratuitos, se pueden acercar directamente. Así que les vuelvo a repetir, El Sol de Nuestra España en Instagram, Twitter y Facebook. Calendario de eventos, ahí lo tienen, de diferentes instituciones, de diferentes personas también, de toda la República Argentina. Así que les vuelvo a repetir, El Sol de Nuestra España, Instagram, Twitter, Facebook, ahí lo encuentran, y también el canal de YouTube para que se puedan suscribir y disfrutar nuevamente del programa, entrevista y secciones. Perfecto, gracias Emilia. Hablando de calendarios, ahora vamos con el calendario de pagos para jubilados y pensionados a través de la ANSES. Este es un servicio que brindamos. A ver, es que superan los 288.165 pesos de este mes de noviembre. Estas son las fechas. Documentos que terminan en 0 y 1 cobran pasado mañana, lunes 25 de noviembre. Documentos que finalizan en 2 y 3 lo harán el martes 26. Documentos que terminan en 4 y 5 el miércoles 27. Documentos que finalizan en 6 y 7 lo harán el jueves 28. Y por último, documentos que terminan en 8 y 9 el día viernes 29 de noviembre. Reitero, esto es a través del ANSES. También para esta semana, aquellos jubilados y pensionados que cobran a través del IPS, Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, estas son las fechas de pago. Documentos que terminan en 0, 1, 2 y 3
jubilaciones y pensiones cobran el día jueves 28 de noviembre. Y también las pensiones sociales no contributivas van los documentos del 0 al 9 inclusive también para el jueves 28 de noviembre. Por último, viernes 29 de noviembre quedan para cobrar jubilaciones y pensiones con los documentos que terminan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Fechas de pago para nuestra tercera juventud aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Hacemos una pausa comercial del programa y en instantes llega ya Tony Cabot con toda la información del deporte español. Vamos que venimos, Sebas. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, señoras y señores, acá estamos, 11 de la mañana, 36 minutos la hora en la Argentina, 15:36 en nuestra madre patria, no nada menos en Canarias. Momento del deporte español, con todas las disciplinas, como siempre nos acompaña nuestro hombre, el embajador del deporte español, que es Tony Cabot. Hola Tony, buen día, buen sábado, bienvenido, ¿cómo vamos? Muy buenos días, Óscar. Un saludo grande para ti y para la gente que escucha El Sol de Nuestra España en este sábado soleado. Ahora sí, ¿no? Sí, señor. El Sol de Nuestra España, desde las 11 de la mañana en adelante, se abre el cielo de Buenos Aires y el Sol de Nuestra España dice presente. Claro que sí, querido amigo, ¿eh? Sí, Óscar. Y bueno, el que dijo hasta luego y adiós y ahora sí para siempre, sí, fue Rafa Nadal, que ha sido el sol de nuestra España durante tantos años en el mundo del tenis, ¿no? Y sí, ya hablamos en la antesala de este posible retiro, o más que posible retiro en la Copa Davis. Era prácticamente un hecho, un secreto a voces. Y así fue. Rafa Nadal terminó su carrera profesional en el tenis. El mallorquín que cayó en el primer partido de los cuartos de final de la Copa Davis entre España y los Países Bajos, y luego ya la losa fue muy pesada para el equipo
español capitaneado por David Ferrer. Luego igualó 1-1 Carlos Alcaraz la serie con una victoria sobre Holanda, pero el equipo español cayó en los puntos decisivos en dobles, donde otra vez repitió Alcaraz y apareció Marcel Granollers. Pero la noticia fue esa, que Rafa Nadal se fue seguramente de una manera que él no hubiese querido, que fue con derrota, claro. Pero es muy difícil irse por todo lo alto en el tenis, porque hay jugadores, la gran mayoría, que apuran las opciones hasta que no pueden más. Los que han sido competidores y han dado todo en la cancha, como Rafa Nadal, pues hasta sus últimas gotas de sufrimiento querían intentar recordar y tener resabios de lo que fue esa máquina de ganar partidos como fue Rafa Nadal. Así que acabó el partido, tomó el micrófono el mallorquín y empezó a distribuir sus agradecimientos con orden prolijo, empezando por todos los componentes del equipo español, por los entrenadores, por toda la gente que le había ayudado en su carrera. Le habló de manera muy emocionante al público asistente en la Copa Davis en Málaga, a sus compañeros de equipo, bueno, la familia. Era Nadal, que se iba, que ya se ha ido, después de más de 20 años llenando nuestras pantallas con la excelencia de su tenis, enalteciendo la marca España. Sí. Y bueno, tiempos muy felices para nuestro deporte, Óscar, en los que él ha lucido como nave capitana de una escuadra invencible, ¿no? Y bueno, y se nos va ahora sí Rafa Nadal, seguramente el mejor deportista de la historia del deporte español. Y Tony, ¿qué mensaje que dejó Nadal a Alcaraz? Dijo a todos: el tenis español queda en inmejorables manos. Qué vara alta que le ha dejado Alcaraz, sin lugar a dudas. Fue muy emocionante porque fue darle el relevo de la excelencia a Carlos Alcaraz. Tenemos la suerte como españoles de que se nos vaya el tenista más grande del deporte español y el segundo tenista más grande de todos los tiempos, por detrás de Djokovic, como mandan así los títulos. En el tenis, bueno, no hay mucho que discutir. Quien tiene más títulos es el mejor. Bueno, sí, hay debate, pero se lo da ese relevo, se lo da a Carlos Alcaraz, hoy número 3 del mundo, pero una superpotencia del tenis y llamado a ser también otro de los grandes de la historia del tenis. Carlos Alcaraz dijo sobre Rafa Nadal que ha sido uno de los mejores embajadores para el tenis y que su legado será eterno, y Rafa Nadal, como tú dices, le dio toda la responsabilidad de seguir con esa racha victoriosa del tenis español en estos últimos 15, 20 años. Pero claro que sí, habrá muchas Copas Davis, pero solo hay un Rafa, Esto lo señaló justamente Carlitos Alcaraz. Así que la vara muy alta para Alcaraz, sin lugar a dudas. Te hago una pregunta, Tony, también, porque hacemos un pequeño pantallazo del deporte español. El automovilismo, la Fórmula 1 internacional, también acá todos en la Argentina hablamos de Colapinto, pero el español Carlos Sainz Jr., segundo en este caso y representando a España realmente muy bien, con 30 años de edad, sin lugar a dudas, Sí, bueno, aquí se está hablando mucho, correcto, de Colapinto. Está siendo un auténtico furor y una sensación, y muchas veces, bueno, muchos periodistas que están siguiendo la Fórmula 1 y el motor, dicen que ojalá en España, con la irrupción de Carlos Sainz, hubiese habido este furor en la sociedad española y este seguimiento masivo como está pasando aquí en Argentina con Colapinto y con la Fórmula 1. Pero bueno, sí, Carlos Sainz, que decías, es el favorito seguramente a luchar por la victoria en Las Vegas, ese circuito del que Colapinto se quejó diciendo que había muchos stop and go, muchos rush and go, que son cuando hay curvas de 180 grados que tienes que decelerar mucho la velocidad. Bueno, decía al español, a Carlos Sainz, que se le escapó la pole tras una gran vuelta del inglés Russell, pero bueno, sigue con su Mercedes, era muy rápida una vuelta y nada, y tiene todas las opciones del mundo para luchar por todo en la carrera de Las Vegas. Así que será bonito verlo a Carlos Sainz, al hijo del legendario Carlos Sainz, el piloto de
de rallies, también otra leyenda del deporte español. Ya lo creo. Y bueno, su hijo heredó la pasión por el volante, por el motor, por la carretera y se dedicó a la Fórmula 1. Perfecto, a las 3 de la mañana va a ser la carrera, así que para no perdérsela realmente. Bueno, Tony, te hago una pregunta, porque hacemos algo cortito, si te parece. Arrancó la fecha 14 de la Liga Española en el día de ayer. El Getafe, en este caso, se impuso por 2-0 al Valladolid. Estoy observando en estos momentos que ya van 67 minutos de este partido. El Valencia le gana 4-2 al Betis. ¡Epa! ¡Qué momento, eh! Sí, el Valencia, que bueno, muy necesitado de victorias, un Valencia que está penúltimo en la tabla clasificatoria, un Valencia, bueno, un grande del fútbol español que por la gestión de Peter Lim, que es el máximo accionista del Valencia, que ya hace muchos años que está llevando al equipo a la ruina, pero bueno, lo más destacable de hoy ha sido el minuto de silencio y la enorme ovación y la emoción contenida que había en el estadio del Valencia, en Mestalla, porque era el primer partido en Mestalla después de la catástrofe que fue el Dana, la tormenta que azotó Valencia o la costa valenciana hace apenas unas semanas, que costó tantas vidas. Y bueno, ya ha sido muy bonito el minuto de silencio, muy emotivo, mucha gente llorando y bueno, explotando de emoción y nada, y había que subrayar esto. Ya hubo un partido en el campo del Levante anteayer, el Levante que es equipo de Valencia, también con muchos acontecimientos previos, con muchos socios que no habían podido acudir, bueno, porque ya no estaban entre nosotros, y el club que ha hecho homenajes muy bonitos a los socios, y bueno, y el Valencia que responde con victoria, como digo, para salir del hoyo, para salir del agujero y para seguir luchando por mantenerse en primera división en esta temporada. Claro que sí, claro que sí. Tony, ¿qué podemos destacar? ¿Algún partido que a vos te parece para el día de hoy? Atlético Madrid Alavés, o Girona Espanyol, Las Palmas Mallorca, Celta de Vigo Barcelona. ¿Qué podemos detallar para el día de hoy y hablar, aunque sea algo del domingo? Porque la tabla está interesante, sin lugar a dudas, ¿eh? Sí, bueno, sobre hoy, el partido del Atlético de Madrid Alavés en breve, ahora en un rato, 12:15, con un Cholo Simeone que ha sido noticia en estas últimas horas porque se está especulando de manera, bueno, muy vehemente, como no se había hecho en los últimos 10, 12 años, con la posibilidad de que el Cholo Simeone no continúe en las filas del Atlético de Madrid la temporada que viene. Es verdad que cada año, cuando el Atlético no le va todo sobre ruedas, empiezan las especulaciones sobre el futuro del Atlético. El Cholo Simeone ya lleva muchos años, pero esta vez se está hablando con más fuerza que nunca. Ya están empezando a sonar voces como Fernando Torres, como varios exjugadores del club, como Luis Felipe, el lateral brasileño, y bueno, y hoy será una muestra de a ver qué dice el público en el estadio metropolitano sobre todas estas especulaciones, a ver cómo responde la gente, el Cholo y el equipo, el Atlético de Madrid, que además tiene que ganar para seguir la estela del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid. Recordemos que el Barça, que hoy juega a las 5 de la tarde en Vigo, en el estadio del Celta de Vigo, un Barça que está líder, que ha perdido 2 partidos, que perdió en la última jornada, si no me equivoco, y apretó un poquito la Liga, ganó el Madrid, ganó el Atleti, perdió el Barça, por lo tanto el Barça tiene que recuperar la senda victoriosa, el Barça de Flick, que está haciendo uno de los mejores arranques ligueros de los últimos lustros, con apenas 2 derrotas, pero sobre todo con una seguidilla de jugadores jóvenes que están dejando un sello tremendo en el Fútbol Club Barcelona. La gente está contenta, el Camp Nou está a punto de volver después de las obras eternas que han llevado al Barça al estadio de Montjuïc. Hansi Flick está conectado con el equipo, con la gente, y el Barça está en un estado de gracia que tiene que seguir hoy marcando un poquito ese ritmo de líder en el campo de un Celta de Vigo que está jugando bien, que está sacando puntos, que no había perdido fuera de casa hasta la última jornada, y bueno, y tendrá que demostrar hoy en casa y contra el Barça de qué pasta está hecho el equipo gallego, ¿no? Pero claro que sí. Bueno, así que partidos interesantes para hoy y para mañana. Tony, hacemos un pantallazo breve, si te parece, porque hoy tenemos conexión con Paraguay en un ratito, con el partido de la final de la Copa Sudamericana. Pero contanos, ahora, bueno, juega el lunes el Deportivo Español frente a General La Madrid como local a las 5 de la tarde. Y está, bueno, en segundo puesto el Deportivo Español con 42 unidades, ¿eh? No está mal, pero tiene que seguir peleando, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahora también no tengo aquí la tabla, pero el Deportivo Español, que empató la jornada pasada
con Usain Bolt por 1-1, ganó Real Pilar y quedó con... dime exactamente las fechas que quedan, pero quedó con pocas chances de ascenso directo. El Deportivo Español, que es verdad que con el empate... Una sola fecha, claro. Una fecha, por eso se quedó sin opciones de ascenso. Con el empate contra el Ituzaingó se quedó sin posibilidades de luchar por el título de clausura. Exacto. Y es que, bueno, el equipo de Apuzzo pues debe cerrar el torneo en estas próximas jornadas de la mejor manera. Exacto. A la espera de algún cambio en el sistema de competición que pueda reavivar sus esperanzas de ascenso. Además, necesita sumar un punto en esta jornada para clasificar a la Copa Argentina, pero bueno, el sueño quedó truncado, el sueño de ascenso quedó truncado. Real Pilar no bajó el ritmo en ningún momento. Exacto. Y bueno, y la definición alcanzó los 50 puntos en la jornada pasada. Y bueno, y habrá que esperar, habrá que entrar en Copa, habrá que esperar algún cambio en la competición para ver qué pasa. Y bueno, se intentó, se luchó, se marcó un buen ritmo de puntaje, pero Real Pilar ha sido tremendo. Exactamente. Y bueno, hay que prever ya para el año que viene que el Deportivo Español arranque con todo, así que, pero bueno, bien. Y aparte, el lunes, en el mismo horario del Deportivo Español General a Madrid, en Centro Español va a enfrentar a Muñiz también como local. Así que, Tony, ¿te parece que nos reencontramos el sábado que viene aquí en el programa? Sí, perfecto, Oscar. Perfecto. Tony, te voy dejando que ya nos están avisando. Vamos con música ahora un minuto. Así que, Tony, después del programa te mando un mensajito y hablamos. ¿Te parece bien? Venga, un abrazo para toda la gente y abrazo para todos, Oscar. Gracias, Tony, gracias, querido, gracias. Tony Cabo, nuestro hombre del deporte español, señoras y señores, aquí en nuestro programa. Bueno, vamos a compartir la música ahora desde Extremadura. Claro, yo si hablo de Extremadura, les quiero contar que tiene que ver con algo interesante, por cierto, porque tiene que ver con lo que es el Festival Internacional de la Sierra, también los jateros de Fregenal, que interpretando este fandango extremeño, un fandango que tiene un origen en Villanueva del Fresno, lo que es Badajoz. Así que lo vamos a compartir ahora. Fandango extremeño, los jateros de Fregenal de la Sierra, desde Extremadura, para todos ustedes. Quédense, porque ya en instantes llega el tiempo de la realeza. Ahora, la música con ustedes. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, amigos y amigas. Ahora sí, llega el momento real en el sol de nuestra España. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja
porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Hoy vamos a ir rapidito, como un tren de alta velocidad, así que me toman el asiento con el matecito, el té, agua, café, lo que quieran. Muy bien. Bueno, yo ya acá tengo preparado mi café. Porque sí, tenemos... café frío, para sí, por supuesto. Tenemos un gran top 3 de la realeza y también tenemos bonus track, Así tenemos bonus track. Por supuesto, tenemos regalito. Así que bueno, vamos a empezar ahora mismo con el top número 3 y vamos a hablar de los Reyes de España, porque antes de comenzar la semana, los Reyes de España fueron al cine de Madrid. Fueron al cine de Madrid. Por lo que comentan, fueron a ver la película Gladiador 2. Sí, que la vieron en versión original subtitulada. Sí, es una opción que mucha gente también elige, que es la secuela casi 25 años después de la primer Gladiador. Bueno, esta película es de drama histórico épico. La hicieron ahora para estrenar en 2024. La iban a hacer en el 2006, mira. Pero vendieron los derechos. Después hubo, en medio de la huelga de guionistas. Hollywood. Y así que bueno... Se estiró la fecha y bueno, recién ahora 2024, 25 años después, pasó un tiempito. La estrenaron y los Reyes de España estuvieron ahí presentes, grandes actores, Sí. Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, así que bueno, grandes actores en esta película y los Reyes de España estuvieron ahí sentados viendo la película y unos minutos antes de que terminara o casi que ahí estaba por terminar, se retiraron de la sala, obviamente. Claro. Así que ¿Habrán comido pochoclo? Ay, no sabemos. ¿Será de la gente que come pochoclo, vieron, dulce, salado, mientras están mirando la película? Sí, mientras no haya gente que hable en el cine, eso todo bien. Y el teléfono. El telefonito, sí. Es cuando prenden la luz, está todo apagado, la vista ahí, quedamos todos ahí medio sin ver. Totalmente. Así que ahí mira qué lindo. Bueno, fueron de cine. De cine, bien, para cortar la semana. Así que bueno, y por un lado, el 18 de noviembre entregaron el premio de periodismo Francisco Ceredo al periodista Carlos Franganillo, y por otro lado, también el 19 de noviembre visitaron las localidades de Chiva y Utiel en Valencia y Letour en Albacete, que fueron afectados por la Dana. Volvieron entonces a las zonas afectadas. Volvieron a las zonas afectadas, mantuvieron una reunión en el ayuntamiento, que fue habilitado como centro de mando, caminaron a pie por las zonas afectadas, obviamente, y tuvieron un encuentro con voluntarios y personal de los servicios de emergencias, profesores y hasta alumnos. ¿Fueron solos? Fueron solos, sí, obviamente acompañados por las autoridades locales. Claro. Así que bueno, ahí pero qué importante resaltar esto, ¿no? Que fueron solos. Fueron solos y estuvieron, de primera mano conociendo lo que los vecinos de las localidades les estuvieron contando y obviamente viendo lo que había quedado. Claro, lo que pasó, sí. Sí, realmente las imágenes son escalofriantes. Y esta vez no hubo grandes disturbios. No, porque ya pasó también la etapa, dentro de lo posible, pasó la etapa de, obviamente, que la gente estaba trabajando. Obviamente. Sí, y también la organización. Sí, muy importante. Totalmente. Así que bueno, y también les tengo un rumor real hoy, porque la semana pasada gustó mucho, así que bueno. Sí, conozco gente que se ha comunicado a la central de oyentes de acá del programa 1136 76 6100 y nos ha dicho: me encantó el rumor, y hay alguien que preguntó por el joyero real, así que después más adelante vamos a tener seguramente algo del joyero real. Por supuesto, así que vamos a abrir ahora mismo el rumor real, vamos a, como siempre decimos, a tomarlo entre pinzas, porque posiblemente el martes 26 de noviembre parece que se dará a conocer el retrato de los reyes realizado por Annie Leibovitz, que es la fotógrafa de las grandes personalidades del mundo. Esta foto que han tomado, este retrato de los reyes, va a quedar en la colección del Banco de España y fue tomada el 7 de febrero en el Palacio Real. La hemos comentado aquí en El Sol de Nuestra España, que los reyes habían despejado toda la agenda para tener el día disponible, porque las fotos salen muy bien. Sí. Muy bien, obviamente a grandes personalidades. Obvio, sí. Por ejemplo, Yoko Ono con el abrazo de John Lennon también retrató de ella. Sí. Grandes personalidades, Lady Gaga, un montón, estoy hablando de esa altura, Claro, sí. Así que bueno, estuvo retratando a los Reyes de España y bueno, se va a conocer la foto. Uy, vamos a ver cómo queda, Sí, vamos a ver. Vieron que la primera impresión es todo, cuando se destapa y ahí la gente o dice, y aplaude, silencio. La fotógrafa es muy cuidadosa con el tema del estilo, la luz, la posición de los cuerpos, así que bueno, vamos a ver, Está en un veremos. Estaremos atentas acá esperando el cuadro. Por supuesto. Y ahora del top número 3 vamos a pasar al top número
número 2 y vamos a hablar de la reina Leticia, que estuvo del lado de la comunicación esta semana. Nuevamente. Porque el 20 de noviembre entregó los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid en su 85 edición a Jesús Duba, Pedro Pisquera, Santiago Cid y presentadores de Madrid Directo por su trayectoria profesional. Estuvo en un reencuentro también con sus ex compañeros de los medios de comunicación. Te iba a decir, seguramente se reencontró ahí con alguien del ambiente. Sí. Así que bueno, y después el 21 de noviembre en el Palacio del Senado también entregó los premios Luis Carandel del periodismo a las categorías del parlamentismo, de periodismo, también hay otros premios, entre ellos el Mundo de Castilla y León, muy importante, así que fueron grandes ganadores en la semana. Estuvo por el lado de la comunicación. Sí, me está mirando. Sí, justamente sí, porque Leticia está más que claro que en la sangre lleva lo que es la comunicación también, Sí. Porque no lo puede soltar, siempre está metida ahí en algo. Y bien, está bien porque la verdad sigue manteniendo obviamente lo que a ella también le gusta, porque ella empezó siendo periodista, obviamente, en el mundo de la comunicación y sigue. Por supuesto, y también aporta también a lo que es la evolución de la comunicación. Así que bueno, esta semana también fuera de su agenda oficial hay una tradición de la reina Leticia que ya la conocemos aquí en el Sol de Nuestra España y es que asistió de incógnita a la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable Biocultura. Mira. Los asistentes se dieron cuenta de que estaba la reina ahí presente, muchos se acercaron a tomarse fotos, estaba vestida totalmente de negro y dicen que se la vio muy de cerca conociendo de la alimentación ecológica, la ecocosmética. Ecocosmética, sí, certificada. Es muy importante eso. Fue a visitar los puestos también que provenían de Valencia para dar su apoyo, obviamente. Se informó de terapias naturales, compró algas marinas con certificados. Dicen que las algas marinas son muy buenas, Sí, lo he para leído. La piel, no sé si es real. Si alguien consume algas marinas, que nos comente, que nos cuente a ver si es verdad, pero sí. Y Leticia me parece que también, ¿no? Sigue esa tendencia de alimentación. Sí, también dicen que compró embutidos ecológicos, ciruelas pasas, y una de las expositoras le regaló pendientes de plata en filigrana, que es una técnica con hilos de metal para crear piezas complejas. Ay, mira. Sí, increíble. Totalmente. Es increíble. Ya se los vamos a ver puestos seguramente, porque ella usa todo lo que le regalan, se ve. Sí, seguramente. Según el portal Hola, publicó que la reina Leticia tiene también, ella sigue este camino de lo que es la ecología, tiene una huerta en el palacio, y de allí extraen la materia prima para alimentar a su familia. Pero bueno, también sigue una dieta mediterránea y antiinflamatoria. Bueno, también obviamente suma ejercicios como yoga, pilates, running, boxeos. Y dentro del palacio, les tengo un dato. Muchos no lo van a conocer, le voy a tener que explicar porque cuando le comenté a Mili Dipsa quedó impactada. Sí, no sabía, la verdad que era. Es más, este tema lo pueden sacar en una conversación y va a dar que hablar, Sí, porque dice que dentro del Palacio de la Zarzuela tiene un rocódromo. Muchos dirán, ¿qué es un rocódromo? Escucha. Yo también quedé, ¿qué es un rocódromo? Bueno, es una instalación preparada específicamente para practicar la escala con el objeto de evitar el tener que desplazarse a la montaña. Es como tener tu propia montaña ahí en casa. En casa, sí. Claro. Vas escalando. Yo quiero un rocódromo. Sí, podemos ponerlo acá en el Señora, patio, pídale a su marido un rocódromo. Totalmente. Para hacer ejercicio. Ahí tener también los músculos, así como la reina Leticia. Sí, aparte tiene unos brazos formados, es increíble. Sí. Hay que hacer eso, para tener esos brazos, miren, ¿dónde hay que anotarse? Rocódromos por todos lados. Totalmente. Así que bueno, y ahora del top número 2 vamos a juntar firmas. Vamos a juntar firmas, sí. Del top número 2 al top número 1 vamos a ir con el rey Felipe VI porque esta semana tuvo varias audiencias militares, formaciones institucionales, pero una de ellas es que recibió una audiencia a participantes de un programa para el fortalecimiento de la función pública en América Latina, que busca formar a jóvenes procedentes de Latinoamérica como servidores públicos para liderar el cambio en sus países. Entre los 32 estudiantes procedentes de los 19 países están de la República Argentina. Estamos en todos lados. Por supuesto. Así que bueno, ahí también Argentina presente con este tema de la función pública. Y esta semana también el rey de España estuvo en mesa redonda europea de la industria con altas autoridades de grupos industriales y compañías tecnológicas de Europa. Así que también por el lado tecnológico el rey también sabemos que le gusta mucho ese tema. Así que estuvo presente allí. Y a Sofía, la infanta Sofía también, le gusta lo que es tecnología. Sí. Bueno, así que vamos rapidito con el bonus track que tengo en el día de hoy, porque la reina Sofía también esta semana estuvo con actividades de la agenda oficial, entregó unos premios sobre pintura y arte digital, también estuvo en un concierto de concepto de sinfonía, IA, que es inteligencia artificial.
Sí, que representa la armonía en un mundo en permanente transformación, ¿eh? Muy bueno, la verdad. Sinfonía, o sea, con la IA, con inteligencia artificial. Claro, sí. Y arte digital también. Arte digital, pintura Bien. y arte digital, la verdad, grandes propuestas, me gustan muchísimo. Y acá sabemos que hay instituciones que también están trabajando con todo eso. Atención, ¿eh? Sí, es el futuro, pero también es el presente. Así es. Así que todo también de este concierto, también algunas cosas se estuvieron dando de beneficios para los afectados por la Dana, sí, muy importante. Y en la semana en el Palacio Real de Madrid entregó el premio de poesía iberoamericana a la poeta, escritora y dramaturga colombiana Piedad Bonet. La reina Sofía destacó esta semana en el mundo de la moda. Destacó. Sí, siempre la vemos con colores oscuros, gris, negro, dorado, marrón. Bueno, esta vez fue total rojo. Total rojo la reina Sofía, deslumbrante con el traje, combinado con joyas y broche de oro, que el broche, vamos ahora a abrir un poquito el joyero real. Bien. Abrimos ahí el joyero real. Bueno, el broche es un racimo de uvas y repleto de rubíes que tiene historia, porque fue el mismo que usó cuando Felipe, siendo príncipe de Asturias, le pidió matrimonio a Leticia cuando era periodista. Oh, mirá qué historia. Así que una historia bastante... El broche se utilizó en diversas veces, pero esa vez quedó como icónico. Y claro, icónico, obviamente. Así que mira, un racimo de uvas, repetime, por favor, sí, con rubíes. Con rubíes y bueno, y oro. Y oro. Por supuesto. Y toda vestida de rojo la reina Sofía para esta ocasión, combinando con perlas y ¿saben qué? Tacones en color granate. Tacones. Se está usando el color granate, así que ténganlo en cuenta para la próxima temporada en sus armarios, La verdad. Todos los que sean colores burdeos, ahí están. entre ellos el granate, lo pueden utilizar. Muy bien, así que bueno, hemos abierto también el joyero real hoy. Hemos abierto el joyero real, también algunos rumores, obviamente entre pinzas, así que de todo hoy, ¿eh? Muy bien, súper completo, Belén, la verdad. Bueno, ¿cómo pueden hacer para escuchar las que están? Por supuesto, se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube, en el buscador, ponen El Sol de Nuestra España, se suscriben y forman parte de la familia digital. Recuerden también activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones al momento que subimos todas las secciones, los programas y sobre todo las entrevistas, ¿eh? Así es, y también saludo a aquellos que nos están escuchando después por YouTube, porque aunque ustedes no lo crean, también tenemos una comunidad que nos escucha por YouTube, así que de diferentes países, bueno, tenemos obviamente Argentina, España, Colombia, Uruguay, México. Sí, así que les mandamos un fuerte México abrazo. querido también, que hace poco estuvieron con el Miss Universo ahí. También. Así que bueno, Belén, súper completo hoy. Súper completísimo el día de hoy. La semana que viene más noticias de la realeza. Por supuesto. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los rey oyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Y ahora sí, nos hemos pasado unos 4 minutos de las 12 del mediodía. Si les parece, vamos a hacer la tanda de la emisora y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. A la puerta de Toledo, Mari, le tengo celo. Le tengo celo. A la puerta de Toledo, Mari, le tengo celo. A la puerta de Toledo, Mari, le tengo celo. Le tengo celo porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. En el mismo sitio, a la misma hora, estaba durmiendo con otra persona. Me decía que iba a misa, Mari, y me engañaba. Y me engañaba. Me decía que iba a misa, Mari, y me engañaba. Me decía que iba a misa, Mari, y me engañaba. Y me engañaba. Si no llevaba rosario ni libro como rezaba. Si no llevaba rosario ni libro como rezaba. En el mismo sitio, a la misma hora, estaba rezando.
Y hemos arrancado esta segunda hora con el Gran Chiquetete, en el recuerdo a la Puerta de Toledo, el título, una versión muy particular del Gran Chiquetete para compartir en esta segunda hora del Sol de Nuestra España, edición federal acá a través de Radio del Pueblo para todo el país. Ahora vamos con información, noticias de España y también de la diáspora para compartir con todos ustedes. Bueno, les cuento que el PSOE ha presentado justamente hace unos días atrás una querella en nombre de los socialistas señalados por De Aldama. Obviamente el PSOE, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez, varios ministros dirigentes socialistas han presentado justamente en el día de ayer una demanda de conciliación contra el supuesto comisionista del caso Koldo, Víctor De Aldama, como paso previo a lo que es la interposición de una querella por delitos de injurias y calumnias. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. En otro orden de cosas, también les quiero contar que el Partido Popular, tras las declaraciones de Aldama, dijo: los españoles merecen otro gobierno que no les mienta y sea limpio. Desde la calle Génova aseguran que Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a hablar con los grupos parlamentarios para lograr apoyos. Abascal tiende su mano a Feijóo y dice que respaldaría una moción de censura contra Sánchez. Un tema muy, pero muy espinoso, sin lugar a dudas, que se está viviendo en nuestra madre patria. Otro de los temas también que queremos comentarles a todos ustedes en nuestra mesa de trabajo tiene que ver justamente con el reconocimiento a Olegario Vázquez Raña y a los empresarios de la diáspora que contribuyeron a la Galicia moderna. Fue entregado, obviamente, esta distinción por el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, entregándole el premio Ourenzanía justamente a Olegario Vázquez Raña. Otro de los títulos también, les cuento que la Federación de Instituciones Españolas de la República Oriental del Uruguay entregó el premio Colón 2024 al diplomático gallego Roberto Varela. El ex embajador de España en Uruguay recordó justamente emocionado sus 5 años en el país y obviamente estuvo acompañado de distintos dirigentes también muy importantes en el país, justamente del otro lado de la ribera, del otro lado del río de la Plata. Otro de los títulos a través de lo que tiene que ver en Murcia, creación de una oficina del retorno y una web específica son proyectos de la Estrategia de Acción Exterior del Gobierno de Murcia, una acción exterior para el 2025-2028. Por último, también quiero destacar uno de los últimos temas, que ya el Centro Cangas de Narcea, el Centro Asturiano Cangas de Narcea, que preside justamente Carlos Ferré, está ya avanzando en preparativos para su próximo centenario en el 2025. Ya está trabajando esta institución en el barrio de Palermo, ya llevando adelante y preparando distintas alternativas de lo que va a ser una gran fiesta para el próximo 2025. Por último, la última información que llega a nuestra mesa de trabajo, les cuento que el partido político Podemos Argentina, presentó un ciclo de cine y debate sobre la Guerra Civil Española. Esto se llevó justamente el pasado miércoles. Ahora están ya previendo actividades y fechas como, por ejemplo, el 27 de noviembre, Tierra y Libertad, 4 de diciembre, Libertarias, y el 11 de diciembre, Ay Carmela. Así que bueno, obviamente el ciclo va a continuar con proyecciones semanales de películas emblemáticas sobre la Guerra Civil Española, seguida de charlas y debates con expertos y figuras del cine. Hemos compartido lectura de noticias de España, pero también de la diáspora, aquí en nuestro programa y para todos ustedes. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina.
Bien, señoras y señores, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM 830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras y además la multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Y este momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor, la vicepresidencia a cargo de Néstor Seijas y toda la comisión directiva de esta federación. Bueno, a propósito, saben ustedes que en Mar del Plata, en minutos nada más, se comienza a llevar a cabo el almuerzo de camaradería en agasajo al presidente de la excelentísima Diputación de Zamora, don Javier Faúndez, y a toda la comitiva oficial. ¿Dónde? Centro Castilla León de Mar del Plata, en la calle Hipólito Yrigoyen 2067, en la Ciudad Feliz. Obviamente, luego del almuerzo los llevarán a recorrer esta excelente zona turística que tenemos en la costa atlántica y luego posteriormente regresarán a la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde mañana justamente el Centro Zamorano aquí en Buenos Aires invita al almuerzo que se va a realizar con motivo de la llegada del señor presidente de Zamora junto al vicepresidente don Víctor López de la Parte. Va a ser un almuerzo criollo mañana a partir de las 13 horas en la sede de la calle Pasco 1358 en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Un menú criollo, una entrada de menú de empanadas, asado criollo, vinos, gaseosas, agua, postre, brindis, así que no creemos que hay lugares. Les damos un teléfono por las dudas si quieren llamar esta tarde, 4-306-4900, llamar a la secretaría, a la administración, 4-306-4900. Está como así también les comento que mañana a la mañana, mucho más temprano, va a haber una reunión con la juventud, la juventud descendientes de castellanos y leoneses, también en el Centro Zamorano, y luego vendrá el almuerzo de camaradería. Así que una excelente propuesta. Otro tema. La Unión de Autonomías Españolas invita a lo que se viene ya la Gran Verbena Española 2024 el próximo sábado 30 de noviembre a partir de la hora 20 en el Centro Asturiano de Buenos Aires, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. La entrada es libre y gratuita. Va a haber cerveza, sidra tirada, actuación de conjuntos de danzas de cada autonomía, la actuación del grupo de baile del Centro Castilla León de la ciudad de Rosario, va a haber conjuntos invitados y sorteos con muchos premios. Recuerden, esto va a ser el sábado próximo a partir de las 20 horas, para que lo tengan en cuenta. Bien, les quiero contar que el día jueves estuvimos en el Hotel Emperador, en la Avenida del Libertador, justamente aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, disfrutando un momento muy especial, una reunión empresarial, con referentes muy importantes de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, también obviamente referentes de lo que tiene que ver la empresarial a nivel Castilla-León también, sin lugar a dudas muy importante. A través de Castilla-León estuvo Emilce Arroyo Pastor, Néstor Seijas, estuvo también Julia Hernando, bueno. Fue un momento muy especial, estuvo el amigo Ambrogi, presidente justamente de la Cámara aquí en la República Argentina, y una presentación muy especial del presidente de la Diputación de Zamora, justamente ante todos los presentes. Estuvimos allí compartiendo este momento tan especial, se tocaron temas muy importantes, atraer las inversiones para potenciar el desarrollo de sectores claves como la agricultura, la industria, la tecnología y el turismo en Zamora, dentro de lo que es Castilla y León. Un evento muy importante. ¿Por qué? Porque también se está viendo la captación de talentos, y esto es muy importante, el retorno personal, profesional, proyectos innovadores, también tan importantes, la Silver Economy, las industrias culturales y creativas, lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, bueno,
algo muy importante realmente que se llevó con una gran cantidad de autoridades y de invitados especiales. Nosotros, con nuestro programa El Sol de Nuestra España, edición federal, estuvimos también presentes y con nuestra producción y compartimos esta propuesta tan particular, pero ahora los voy a invitar a escuchar las palabras que le hemos hecho una nota en forma exclusiva al presidente de la Diputación de Zamora, don Javier Faúndez Domínguez. La compartimos. Bien, en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, y en este momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, en nuestro programa estamos con un invitado especial. Por primera vez tenemos entendido que llegó acá a la República Argentina. Él es el presidente de la Diputación de Zamora, don Javier Faúndez Domínguez. Estimado señor presidente, gracias y bienvenido a la Argentina. Gracias a vosotros por todo el recibimiento y por todo ese calor y buena acogida que estoy recibiendo en estos escasos 2-3 días que estoy aquí en Argentina, y la verdad es que tengo que agradecerle a todas las personas de las colectividades, sobre todo de las casas de Castilla y León y de Zamora, ese recibimiento con el que he sido agasajado a lo largo de esta pequeña estancia aquí en Argentina. Cuéntenme un poquito, señor presidente, ¿a dónde va el enfoque de Zamora para los jóvenes, en este caso los descendientes de zamoranos que están acá en la República Argentina? Bueno, en primer lugar, desde la Diputación de Zamora tenemos 2 programas muy importantes. Uno es el programa Añoranza y otro es el programa Raíces. Me ha preguntado por los jóvenes. El programa Raíces está dirigido a aquellos descendientes de esa inmigración zamorana a Hispanoamérica, Argentina concretamente, que queremos que recuperen ese cariño, ese amor por la tierra, esas raíces. De hecho, el año pasado ya trasladamos a Zamora un grupo de esos jóvenes y queremos seguir impulsando ese proyecto. Y sobre todo, tal y como he dicho aquí esta mañana, en esta reunión con el sector empresarial, esta mañana también he estado con el encargado de negocios en la embajada, queremos transmitir un mensaje a través de nuestra institución, de la Cámara de Comercio, de la Confederación de Empresarios, que Zamora puede ser un destino atractivo para que muchas familias de esos jóvenes que les apetezca volver a España para desarrollar un proyecto vital lo puedan hacer y lo puedan hacer de nuestra mano. Zamora es una provincia que tiene una coyuntura muy singular como parte de España y como parte de Europa. Se está jubilando una generación laboral y falta ese relevo generacional, y entendemos que puede ser una oportunidad que le podemos ofrecer a esos jóvenes para que puedan desarrollar ese proyecto de vida por unos condicionantes muy importantes. En primer lugar, el idioma, es el mismo idioma. En segundo lugar, las raíces. Son descendientes de castellano-leoneses, de españoles, de zamoranos, y en tercer lugar porque Zamora es una provincia cómoda para vivir, sobre todo en sus entornos rurales, una provincia que no es cara para vivir y una provincia donde aspectos como la sanidad, la educación, los servicios son unos servicios muy importantes y puede ser un destino atractivo. Ese es uno de los mensajes que nosotros queremos poner encima de la mesa, y de hecho ya tenemos un departamento en la propia institución, en la Diputación, para hacer esa labor de mediación que queremos reforzar con este viaje aquí a Argentina. Perfecto, y mientras charlamos con el presidente de la Diputación de Zamora, otra de las preguntas. Recién hablábamos de los jóvenes, pero ahora para los que no son tan jóvenes, que ya es la, digamos, tercera edad o la tercera juventud, en este caso aquellos que ya pintan canas, ¿qué propuestas tiene Zamora en estos momentos? Bueno, Zamora es un lugar cómodo para vivir. Repetía, para esas personas que ya son mayores, España tiene un nivel de salud, de protección de salud muy importante, unos servicios sociales, sobre todo Castilla y León y Zamora, que son punteros y reconocidos a nivel nacional, y puede ser un lugar muy atractivo para aquellas personas que quieran pasar sus últimos días en un entorno
de buenos cuidados y de tranquilidad. Aparte, otro de los posicionamientos que está haciendo la provincia de Zamora es la Silver Economy, el negocio de los cuidados de la tercera edad. Hay una generación que se está jubilando, que se ha jubilado, que en nuestro caso tienen un cierto poder adquisitivo, y estamos hablando de turismo, estamos hablando de servicios sociales, estamos hablando de retorno a un territorio donde se puede vivir con comodidad y con unos precios muy por debajo del de las grandes ciudades. Perfecto. Primera vez que llega a la Argentina y primera vez que expone un proyecto muy importante que lo dio a conocer en este lugar, obviamente, que tiene que ver con una impronta muy especial del trabajo que ustedes están llevando allá en Zamora. Hoy lo estamos desplegando, pero quiero que le cuente usted también a la audiencia. Sí, vamos a ver, hoy hemos presentado ante empresarios de la colectividad argentina, de la mano de la Cámara de Comercio. Ha estado conmigo Enrique Olivera, Javier, su secretario, Carlos, que prácticamente es el que realiza la labor de negocio, el atractivo que puede tener la provincia de Zamora, primero para aquellas personas que deseen emprender a nivel empresarial en la provincia. Lo he dicho hoy de primera mano. En primer lugar, atención personalizada, en la que yo me incluyo, acceso a esas ayudas que tenemos desde las instituciones, de la Junta de Castilla y León, y sobre todo poner esos recursos que tiene la provincia: buenas comunicaciones, alta velocidad, autovías, polígonos industriales con suelo barato, y después vivimos en un mundo global donde esos proyectos que se pueden tener aquí en Argentina, con una generación que hay muy emprendedora, pueden trasvasarlos, transportarlos a nuestra provincia, la provincia de Zamora. Perfecto. ¿Qué impresión le ha llevado esta llegada a la Argentina por primera vez? ¿Con qué se ha encontrado? ¿Si ha recorrido algo? ¿Si pudo? Cuéntenos un poco. Bueno, en primer lugar, yo dentro de mis años de trayectoria llevo 21 años de alcalde en mi ayuntamiento. Además, he tenido la suerte de ser senador del Reino de España durante 2 legislaturas. Conozco muy bien mi provincia. He conocido muy bien la emigración europea. De hecho, soy hijo de migrantes. Yo nací en Alemania, estuve también en Francia, pero no había tenido la oportunidad de conocer de primera mano la emigración, la colectividad que está aquí en Argentina. De hecho, muchos de los presidentes de nuestras casas, cuando vienen a Zamora, los he recibido en la Diputación, los he atendido como lo que son nuestros embajadores, y tenía ese deseo de cruzar el charco y compartir con esta colectividad de primera mano este tipo de impresiones, que las vives de otra manera y sacas conclusiones de una forma más diferente que una propia reunión formal que podamos tener a más de 10.000 kilómetros de distancia. Bueno, le decimos bienvenido a la Argentina, gracias por estar con nosotros, disfrute estos días aquí de estancia en Buenos Aires. Sabemos que viene el sábado, va a estar en la ciudad de Mar del Plata, en la Casa de Castilla y León de Mar del Plata, donde lo van a estar recibiendo. Después el domingo aquí en el centro zamorano, en la calle Pascua, el 1300. Así que hay un refrán que se dice: lo importante no es que venga, sino que vuelva. Así que lo esperamos próximamente de nuevo, presidente. Bueno, lo intentaremos. Nuestra vida, el día a día es muy complicado. Yo se lo he dicho a muchos compañeros suyos que antes de venir aquí hemos tenido que hacer los deberes previamente, que era la presentación del presupuesto de la institución para el año 2025, que se tiene que presentar antes de fin de año. Una vez que nos hemos liberado de esa obligación legal, veíamos esa ventana para poder viajar, y aquí estamos. La verdad es que muy felices, y nunca se dice que no se va a volver, todo lo contrario, que intentaremos volver, porque además el cariño con el que nos han recibido y las atenciones que hemos recibido son enormes. Perfecto, muchas gracias por estos minutos, y así pasaba para charlar con ustedes, con todo el equipo, en el sol de nuestra España, el señor presidente de la Diputación de Zamora.
Bien, amigos, así compartíamos las palabras del presidente de la Diputación de Zamora, don Javier Faúndez Domínguez, muy claro, muy preciso en sus palabras, así que bueno, realmente para destacarlo y señalarlo. Y miren lo que son las cosas, les voy a contar a todos ustedes. Hemos encontrado con la producción y vamos a compartir musicalmente, a propósito de Zamora, vamos a escuchar una canción creada con inteligencia artificial. Escucharon bien, ¿eh? ¿Saben por qué? Esto ha sido diseñado hace muy poco tiempo, hace un mes aproximadamente, por Pablo Ruy Pérez García, vicerrector adjunto de Innovación Tecnológica de la UNED, como lo que es parte del curso sobre inteligencia artificial justamente impartido en Zamora. Escuchen este tema musical creado con inteligencia artificial que habla de Zamora propiamente dicho. Compartimos la música. Vamos entonces. La catedral vigila mientras las murallas susurran de un futuro donde la laica y la tradición convergen. En Zamora donde el pasado y futuro se encuentran, la UNED es un faro donde la innovación se presenta, joya generativa, la vida diaria transformando, en la ciudad de historia un nuevo capítulo empezando. Junto al río bajo la sombra de torres y campanarios, hablamos de tecnologías entre los ecos milenarios. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, señores y señores, estamos aquí en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y lo habíamos dicho en el comienzo de este programa, como nuestro programa federal, bueno, hoy vamos a tocar otro punto de nuestra República Argentina. Señoras y señores, nos vamos a ir a la provincia del Chaco. Nos vamos a ir a un lugar muy especial, está ubicado a 257 kilómetros de la capital provincial, Resistencia, provincia del Chaco. Estamos hablando que nos vamos a Las Breñas, ciudad cabecera del departamento 9 de Julio, justamente en el sudoeste de la provincia del Chaco. Las Breñas, una localidad muy interesante, por cierto, estoy viendo imágenes en este momento realmente muy, pero muy interesantes, pero bueno, vamos a estar ahora ya mismo en comunicación en este sábado con quien preside la Asociación Civil Colectividad Española Las Breñas, provincia del Chaco, Ivana Jorgelina Tejeda. Ivana, muy buen mediodía. Oscar te saluda. ¿Cómo estás? Buen mediodía, Oscar. Bien, bien. Estamos perfectamente bien. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos y a ustedes especialmente por comunicarse con nosotros. Bueno, el gusto es nuestro, Ivana, estar en contacto con ustedes a través de la distancia, a través de la radio que llega a todo el país y al mundo también, obviamente. Pero bueno, contanos un poquito de qué se trata esta Asociación Civil Colectividad Española en Las Breñas, provincia de Chaco. Te escuchamos. Bueno, esta asociación civil de la colectividad española Las Breñas Chaco es una de las 10 colectividades que conforma la fiesta provincial del inmigrante, sí, que se lleva a cabo aquí en Las Breñas, sí, capital de ciudad cabecera de inmigrantes, crisol de raza, se lo conoce también, sí, por el hecho de que, bueno, tenemos muchas de las colectividades y, bueno, a nosotros claramente nos representa la colectividad española, sí, y también con el agrado de comunicarles que somos la colectividad que mayor cantidad de socios adheridos tiene. Sí. Todos formamos parte de un gran predio que es
la Comisión Central se ocupa del mantenimiento y todo, pero nosotros tenemos nuestra propia sede dentro del predio de los inmigrantes, que está ubicado sobre la ruta 89, en el acceso a Las Breñas. Si pueden tener el acceso a las imágenes, invitarlos para que vean lo que fue la fiesta provincial del inmigrante, 15, 16 y 17 de noviembre, que fueron 3 noches espectaculares, donde con un marco del público muy interesante, y ahí pueden observar las instalaciones de todo lo que es el predio, nuestro patio de comidas, nuestros representantes. Y compartir un pedacito de la cultura y de la historia de ustedes allí en Las Breñas, ¿no es cierto, Ivana? Así es. Y te pregunto, porque estoy observando en estos momentos, mientras estoy dialogando contigo, que bueno, hay todas las edades, por lo que veo, todas las edades, los orígenes, las tradiciones, pero fundamentalmente la herencia, esa rica herencia que los inmigrantes españoles han dejado en esta tierra argentina y allí, justamente en el Chaco, en Las Breñas, y estoy observando como, por ejemplo, jóvenes, como Mirta y como Héctor, bueno, jóvenes, como quien dice, la tercera juventud, como digo yo, ¿no es cierto? La tercera juventud, los abuelos también, en este caso como Mirta y Héctor, que han representado a ustedes realmente con gran dignidad, con alegría. Contanos un poquito, por favor, Ivana. Sí, esta fiesta provincial del inmigrante se caracteriza por eso, por tener representantes de diferentes edades. Se eligen a los abuelos inmigrantes, a las chicas, las reinas, y también a los niños. Que se presenta una pareja de abuelos, una chica, 2 chicas para representarnos, y 2 niñitos, una pareja de niñitos. Sí, nosotros tenemos el agrado de informarles también que obtuvimos el abuelo, salió representante de nuestra colectividad, Héctor Gutiérrez, que es uno de los descendientes y que trabajó hace 50 años. Este año se estuvo celebrando 50 años de la fiesta, así que él es desde sus inicios, estuvo en la colectividad española, antes de que funcionara en este predio, inclusive funcionaba en otros lugares dentro de Las Breñas, y una vez instalado aquí, o sea, es un gran orgullo que él pueda estar representándonos y contándonos las anécdotas, lo que se vivenciaba hace tanto tiempo. Y Mirta también, son personas que siempre nos llenan de esa información, y bueno, es algo que la verdad que se comparte con gran alegría, todos juntos, jóvenes y los más grandes, digamos. Claro, también las personas que ya no están, que nos dejaron y que tantos años trabajaron aquí en nuestro predio del inmigrante y en nuestra sede, que es somos una gran familia española, lo digo siempre. Sin lugar a dudas, Ivana, que han dejado un legado, los que ya no están entre ustedes, entre nosotros, ya han dejado un legado. Y en el caso de Mirta Garro y Héctor Gutiérrez, representantes de abuela y abuelo inmigrante, respectivamente, bueno, es obviamente lo que es la experiencia de los mayores. Pero también estoy notando que los chicos, los más jóvenes, en este caso vemos a Milagros Medina Buera, Mili, representante de la colectividad española también, bueno, ha también en este caso participado, es así, ¿no es cierto? Es así, tanto Mili, tuvimos el honor de que nos represente en Milagros Medina Buera, ella también trabaja con nosotros aquí en la subcomisión de jóvenes, de lo que es la colectividad española. Ella fue electa como Miss Simpatía, y Zoe Retamoso Sánchez es nuestra virreina, así que también estamos muy bien representados con ellas, que son chicas que trabajaron y trabajan arduamente por el crecimiento de nuestro patio de comidas, nuestra sede aquí en Las Breñas. Claro, perfecto. Y los más chiquititos, los niños que acá estoy observando también, que han participado. Bueno, enhorabuena lo que nos estás contando, Ivana. Bueno, la producción acá me está acotando, justamente la producción aquí en el programa, que ustedes hoy y mañana están en un evento allí en Las Breñas muy importante, que le pueden dar el espaldarazo, como quien dice, a nivel colectividad española en toda la Argentina y en el exterior, algo del Pre-Cosquín, ¿puede ser? Sí, hoy sábado y mañana domingo estamos abriendo nuestro
nuestro patio de comidas para lo que va a ser el evento del Pre-Cosquín, y nos dio esta posibilidad al municipio. Bueno, aprovechamos y vamos a estar abriendo nuestro patio de comidas, así que invitamos, es todo con entrada libre y gratuita, que se acerquen al predio de los inmigrantes, a la colectividad española, a nuestro patio, que lo vamos a atender lo mejor que podamos y con la gentileza de siempre. Perfecto. Ivana, te pregunto, tu apellido, Tejeda, descendiente obviamente de españoles, parte de mamá, papá, abuelos, ¿y de qué parte de España? Contanos. Por parte de padres, sí, de abuelos, si bien a mis abuelos no los conocí, porque fallecieron muy jovencitos, pero sé que sí, mis bisabuelos llegaron de España, somos vascos. También para comentarles que por las casualidades de la vida, una vez que me instalé aquí en la ciudad de Las Breñas, estoy en pareja con mi marido, también es español, así que coincide. Es muy difícil aquí en Las Breñas por el hecho de que es un crisol de raza, y por ahí hay la mayoría de la gente no coincide en la nacionalidad en sus apellidos, pero no es nuestro caso. Los dos somos vascos y españolísimos, los dos nos encontramos trabajando aquí. Mira vos. Así que sí. Bueno, aquí excelente. La gente que viene se sorprende por eso, por el hecho de que hay tantos apellidos búlgaros, checos, italianos y demás colectividades. Todos descendientes, sin lugar a dudas, y eso es muy importante. Ivana, te pregunto también, ¿cómo los pueden encontrar, ubicar a ustedes, a la Asociación Civil Colectividad Española Las Breñas en Chaco? ¿Cómo los pueden encontrar a ustedes en las redes sociales? Contanos un poquito. Y bueno, estamos, como vos lo dijiste, en el Facebook, como Colectividad Española, al igual que en Instagram. Y tenemos, esas son nuestras redes sociales que nos pueden encontrar, LB, Asociación Civil Colectividad Española, LB, o Colectividad Española LB, así nos pueden encontrar y pueden ver ahí en las redes sociales todo lo que fue el evento, todo lo que realizamos, hacemos ventas también, y bueno, tenemos también nuestro ballet que se está iniciando, que es nuestro propio ballet aquí en la Colectividad Española, con las chicas que lo integran, que integran la comisión, y que ellas formaron por ser profesoras de español, de danzas españolas, así que están ensayando a full. Los distintos eventos los vamos publicando, así que pueden acceder a las imágenes y bueno, y de alguna manera sentirnos más cerca. Claro, por supuesto. Así que bueno, excelente lo que nos estás contando, Ivana. Este programa El Sol de Nuestra España es edición federal, vamos para todo el país, y nuestra idea, como siempre lo decimos, es federalizar a nuestra colectividad española acá en el territorio argentino y sumar a todas las instituciones que desde algún punto estratégico de esta bendita República Argentina, de este gran y extenso territorio nacional, compartan los micrófonos también aquí en Radio del Pueblo, que es nuestro programa El Sol de Nuestra España. Así que Ivana Jorgelina Tejeda, presidente de la Asociación Civil Colectividad Española de Las Breñas, te agradecemos este ratito aquí en nuestro programa, y las puertas a partir de ahora para ustedes están abiertas. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Los esperamos a todas aquellas personas que puedan venir hoy sábado y mañana domingo. Las puertas de nuestra colectividad están abiertas para que se sumen nuestras redes sociales a la distancia. Así que muchísimas gracias por este acercamiento y este contacto. Perfecto, gracias a vos por estar con nosotros. Así que amigos, hemos disfrutado, hemos charlado con Ivana, que preside justamente esta institución allí en Las Breñas, una institución muy particular, que bueno, obviamente es la propuesta que tienen allí para disfrutarlo y compartirlo realmente con toda la colectividad española en ese territorio. Un cariño enorme, Ivana, y estamos en contacto permanente. No me cortes, Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Amigos, así estábamos compartiendo la charla desde la provincia del Chaco, desde Las Breñas, con esta digna representante de nuestra colectividad española aquí en la República Argentina. Hacemos una pausa comercial de nuestro programa y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Nos vamos preparando, señoras y señores, porque, claro, tantos kilómetros de distancia, recién estábamos con el Chaco, pero ahora ya en instantes nos vamos a ir con la República del Paraguay. Sí, nos vamos a ir a Paraguay. Saben ustedes que hoy se juega la final de la Copa Sudamericana, donde el Racing Club de Avellaneda, la Academia, va a enfrentar al Cruzeiro del Brasil. Y claro, tenemos muchos oyentes de colectividad española que son de distintos clubes también. Los que son de Boca, los que son de River, los que son de San Lorenzo, los que son de Independiente y los que son también del Racing Club de Avellaneda. Bueno, y de otros equipos, claro que sí. Pero bueno, hoy se lleva adelante un encuentro muy particular, un encuentro muy especial, Asunción del Paraguay, ahí en el barrio Obrero, en Asunción del Paraguay, ahí en la avenida Acuña de Figueroa, el Estadio General Pablo Roja, que es la nueva olla, que es la propiedad justamente del Club Cerro Porteño. Así que la muchachada de Racing, miren, a dedo, en auto, micro y avión, los hinchas académicos coparon Asunción. Se lió todo con rima. Así que, bueno, primero los saludo a nuestro hombre del deporte argentino y de otras también polideportivo, que es Roberto La Rosa. Hola, Roberto La Rosa. Muy buen mediodía. ¿Cómo estamos, Robert?
¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un día fenomenal, 20 grados de temperatura aquí en la costa y la expectativa de lo que se viene en lo deportivo, que es muy importante, ¿no? Claro que sí. Ya en instantes, Robertito La Rosa, tocaremos un poco el tema también de Colapinto, porque juega, hoy se desarrolla en la madrugada de las 3 de la mañana. Pero antes, querido La Rosa, los estamos presentando. Nos vamos a Asunción del Paraguay, allí acercan instantes ya a la Nueva Olla, porque hoy, les cuento a la audiencia, a partir de las 5 de la tarde, a las 4, a través de la colega Radio Belgrano AM650, aquellos amigos que quieran compartir con sabor a fútbol, va a haber una excelente propuesta de una previa, una transmisión y un post de 5 horas de duración de lo que va a ser la final de la Copa Sudamericana entre Racing Club de Avellaneda y Cruzeiro de Brasil. Los saludo a la distancia, allá en Paraguay, en directo, al director de Con Sabor a Fútbol, mi querido amigo Rubén Granado. Hola Rubén, buen mediodía. Aquí Oscar te saluda en el Sol de Nuestra España en Radio del Pueblo. ¿Cómo estás? Hola Oscar, querido, fuerte abrazo para vos y para toda la audiencia, por supuesto, muy contento, muy feliz de estar en Asunción, un partido muy importante para la vida de Racing, por cierto. Aquí nos recibe Asunción, muy calurosa, por cierto, con 35 grados de térmica, mucho calor sofocante, mucha humedad, más de 45.000 hinchas de Racing pregonando para ir al estadio de la Nueva Olla, con arbitraje de Tosic, el uruguayo. Se jugó un partido muy importante. Dicen que en lo futbolístico el favorito Racing Cruzeiro tiene un gran equipo. Creo que va a ser un partido muy lindo para ver, para relatar y comentar, para transmitir. Un partido que se viene con mucha historia para Racing después de 36 años y para el Cruzeiro de Brasil, el equipo de Fernando Diniz, que juega bien al fútbol y que lo puede complicar a la cancha. Pero repito, estamos con Diego Mendoza, con Gustavo González en la previa y estando contigo con tu gran audiencia, por cierto. Será un partido apasionante entre la academia y el equipo de Cruzeiro. Vos sabés que mucha conectividad española está presente allí también. Obviamente la pasión del Racing Club de Avellaneda es una historia de amor por el fútbol y allá justamente llega a España con su filial Santiago Sacol, también dicho sea de paso, que nos están escuchando por la web de la emisora, y mucha colectividad española también acá en la Argentina están presentes ahí en Asunción. Los saludo un instante que lo tenemos en línea, Diego Mendoza. Hola Diego, buen mediodía, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Cacho? Gran abrazo para vos y para toda la audiencia, para Roberto, para Rubén, ¿todo bien? Bien, perfecto. Bueno, Roberto La Rosa, hoy un partido, estamos en esta charla entre 4, Roberto La Rosa, Rubén Granado, Diego Mendoza, quien les habla, un partido interesante La Rosa para el día de hoy, ¿es así, no es cierto? Sí, fundamentalmente para Diego, para Rubén, que van a tener la posibilidad hoy por Radio Belgrano de estar con el partido y están ahí en Paraguay. Me da la sensación que va a ser un buen partido, un partido de ida y vuelta, porque en definitiva tanto Racing como Cruzeiro tienen una particularidad, atacan mucho más de lo que defienden. Y el equipo de Gustavo Costa en esto hace un culto. Es un equipo que siempre sale a dar todo, más allá que algunas veces se descuide un poco en la parte de atrás. Pero yo creo que va a ser un buen partido y la fe de Costa, que es un hombre eminentemente de Racing, uno sabe que piensa esto, ¿no? No ha llegado a la final un técnico que más de técnico es jugador y también es hincha, ¿no? Que es difícil conseguir las tres cosas, ¿no? Es así, ¿no es cierto, Rubén? Sí, coincido con vos, Robert, te hago un saludo extensivo, por cierto, tantos años de colegas y de amigos, por cierto, pero bien, lo marcás muy bien, Costas es muy hincha, lo marca, pero tampoco, lo bueno de Costas es que sabe plantear los partidos, en algunos partidos se equivoca y coincido plenamente que se descuida demasiado Racing. Para mí Racing hoy, en lo táctico, pienso en voz alta, no tiene que ir a buscarlo de entrada, tendrá que estudiarlo un poco a Cruzeiro, tendrá que presionarlo, sabemos que el equipo de Diniz juega mucho desde el fondo con su arquero Casio y con la saga central, ahí pueden presionar Racing y buscar el error del equipo defensivo de Cruzeiro, pero Racing no tiene que atacar en forma alocada porque de contra son brasileños, juegan bien al fútbol, son muy hábiles, lo pueden complicar, ¿no? Claro que sí. Y Diego Mendoza, te pregunto, ¿qué tenés para acotar a todo esto, comentarnos? Mirá, repasando y haciendo la data previa al choque, repasaba algunos de los números de Racing a propósito de lo que hablaban y también del Cruzeiro. Racing en toda la Copa Sudamericana convirtió 30 goles, muchachos, 30 goles en 12 partidos, una locura, promedio de casi 3 goles por cotejo. Jugó 12 partidos en la Sudamericana, Racing ganó 9, empató tan solo 1 y perdió 2, 9 goles en contra, tiene al goleador de la Copa que es Maravilla Martínez con 9, y su rival Cruzeiro, que cambió de técnico,
en plena competencia. De hecho, contra Boca lo dirigió el técnico que empezó en el año, luego asumió Fernando Dini Silva, el técnico campeón último de la Copa Libertadores con Fluminense, ex selección brasileña hasta hace un par de meses. Cruzeiro jugó 12 partidos, ganó 6, empató 5 y ojo con esto, tan solo perdió 1. Fue en la cancha de Boca 1-0 en la Bombonera, 15 goles a favor y 7 en contra. Es decir, se enfrenta un equipo con una capacidad ofensiva tremenda, de las mejores del mundo, Racing, y otro equipo que sabe plantear los partidos, y sobre todo con Diniz, y sabe jugarle a los equipos argentinos, y se hace muy fuerte en defensa. Atención con esto, porque es solo un partido, o puede haber alargue, pero me parece que al ser solo un cotejo, Racing sigue siendo favorito, pero se achica, me parece, el margen. Perfecto. Rubén, acá con La Rosa te queremos preguntar. Hoy arrancamos la transmisión en la colega Radio Belgrano AM650 con Sabor a Fútbol, esta creación tuya de hace ya más de 35 años en el aire y tenemos el honor de estar contigo trabajando. Bueno, obviamente, ¿a qué hora arrancamos hoy la transmisión para que aquellos amigos se puedan meter en el aire de Radio Belgrano, la colega AM650 Radio Belgrano y en la web de la emisora? Contanos. A las 4 arrancamos la transmisión, 1 hora de previa, el partido se terminará seguramente, empieza a las 5, puede terminar a las 7, se alargue 7:30, y seguramente estaremos al aire hasta las 20:30, así de 4 en punto a 20:30 seguramente con previa, partido y postpartido estaremos realizando el trabajo junto con Gustavo González en los comentarios. Bien. Y con Diego Mendoza en la parte baja de la nueva olla. Tendremos casi 5 horas de plena transmisión. Perfecto. ¿Lo tenés a González por ahí también o no? Sí, debe estar cerca de la posición de Diego. Creo que perfecto. Si lo tenés vos, Diego, ahí me avisás. No, tranquilo. Tranquilo. A ver, sí, lo tengo acá. Vamos a hacer un picadito, vamos a empezar acá. A ver, Carlitos, vení. Provecho, ¿cómo va? Bien, todo bien. Acá esperando el partido. ¿Con mucha fe? Por supuesto. Fe es lo que sobra. Gracias. Muy bien. A ver, Ricardo, querido. Bueno, buenas tardes, esperando ansioso el partido, con un poco de nerviosismo, pero con mucha fe. Hay fe en Costas, en Racing, en estos jugadores. Sí, el plantel está muy bien, y bueno, nada, creemos que vamos a salir campeón. ¿La figura de este Racing? No sé, Maravilla Martínez, para mí. Gracias. Perfecto. Escuchame, Diego, ¿cómo notás el comportamiento de los hinchas de Racing? Por un lado los hinchas de Racing, por otro lado los hinchas de Cruzeiro, contanos. Sí. No, hay una... A ver... ¿Hay respeto? Ayer, sí, no, todo bien, buena onda, pero de 10-2 en cuanto a hinchas, acá. Hay mucha más gente de Racing que de Cruzeiro. Sí. A ver, con el asador, Pablito querido, provecho, dejamos tragar. Pará, tranquilo. Mucha fe, ¿no? Un sueño acá estar en la final de Racing. Realmente algo impensado para nosotros los hinchas de Racing, que la remamos un montón, y estar acá en este lugar compartiendo y esperando la final con las mejores expectativas, y ojalá se nos dé el resultado que esperamos. Qué excelente. ¿Qué Costas para el hincha de Racing? Creo que Costas, justo ayer lo hablábamos, creo que Costas es el ejemplo del hincha de Racing, y si hoy Racing se consagra, él puede cerrar esa película que quizás se cuente en un libro, donde él es mascota, jugador, técnico, hincha, y él mismo lo dijo ayer cuando mirábamos la tele: Racing es mi vida, primero soy de Racing, después argentino. Creo que más que eso. No, más bien. Por más eso bien. digo que ojalá se nos dé a nosotros, pero él es el como el que lleva a la espalda a toda la gente que está acá. Lo veo así yo, digo, puede ser buen técnico, mal técnico, puede poner un buen cambio o no, pero si se llega a dar hoy, creo que como colorario de la historia es perfecta. Perfecto. Gracias, Diego. La Rosa, escúchame, será un partido para alquilar balcones esta tarde y verlo por televisión. O sea, yo siempre digo, bajamos el volumen de la tele y subimos el volumen de la radio, La Rosa, ¿eh? Por supuesto, para escuchar a Rubén y a todo el equipo que está ahí metido. Tengo un caso particular, mucha gente no sabe que yo he jugado en Racing y que he jugado con Gustavo Costa. He jugado con él. Así que si lo tienen ahí a mano, díganle que les mando un abrazo, y que también, aparte de todo esto, lo estoy esperando acá, porque pasábamos algunos veranos acá en el balneario Nías en Mar de Ajó, porque su segunda mujer es de Mar de Ajó. Alguna vez me dijo: Roberto, no vuelvo nunca más a Argentina. Creo que el corazón le ganó al técnico y esta vez dirige Racing porque es
un hombre que realmente lo quiere con una gran posibilidad. Esta cortita, Rubén, ¿por qué realmente se juega en un estadio, está La Hoya, que es muy lindo, pero mucho más chico que habitualmente el que juega en la selección? Buen dato que marcás vos, no juegan Defensores del Chaco, juega aquí en la Nueva Olla, capacidad para 42.000 personas, se estima que va a haber 31.000 hinchas de Racing en cancha y 10.000 hinchas de los torcedores de Cruzeiro de Brasil. Y aparentemente lo que se está manejando acá por la policía, va a haber 29.000, escucharon bien, va a haber 29.000 policías en la calle, en el estadio. Impresionante la cobertura policial que pone la Conmebol y el propio Asunción de Paraguay, pero va a haber 2.000 entradas de protocolo y repito, arriba de 30.000 hinchas en la cancha de la academia y casi 10.000 u 11.000 torcedores de Cruzeiro. Se juega este estadio porque la Conmebol, que maneja todo y apadrina todo desde Paraguay para toda Sudamérica, elige la Nueva Olla como un estadio más moderno. Está remodelado hace 10 años, pero claro, el estadio de Defensores del Chaco es muy lindo, tiene capacidad para 53.000 espectadores, pero bueno, la nueva novedad, como pasó con Colón y Independiente del Valle hace un par de años, esta nueva final de la Sudamericana se juega acá en la Nueva Olla, en el corazón neurálgico del barrio obrero acá de Paraguay. Excelente, muchachos, excelente. Entonces, yo les agradezco estos minutitos aquí en el Sol de Nuestra España. Ahora quedamos un instante con la Rosa allí para cerrar la charla. Rubén Granado, buena transmisión. A las 4 de la tarde en punto nos reencontramos a través de la distancia, yo en los estudios centrales de Belgrano, y a arrancar con Sabor a Fútbol 4 de la tarde en la colega Belgrano de B650 y a disfrutar intensamente la Copa Sudamericana, esta final de Racing frente al Cruzeiro. Querido Rubén Granado y Daniel y Diego Mendoza, gracias por este ratito y nos estamos viendo. Abrazo, suerte. Gracias por lo mejor, muchachos, mucha mer. Gracias, muchachos, allá en Asunción del Paraguay. Un gran saludo también para el amigo Pedro Valenciaga, del Centro Lejano Español, para Lorenzo Lucas González, del Centro Salamanca, que están allá, para Federico Cuomo, expresidente de la Unión Industrial de Avellaneda, que también está allá, y todo el grupete de la muchachada, realmente. Bueno, La Rosa, antes de cerrar, hoy 3 de la mañana Colapinto, ¿es así, no es cierto? Sí, que se pegó un palo terrible. Están analizando qué va a pasar, si el auto lo pueden poner en condiciones. Me da la sensación que Colapinto es mucho más rápido que el auto. Entonces, un auto y un equipo que tiene que estar de entre el 15 y el 10, Colapinto ayer, por lo menos en la primera quali, estaba octavo. Sí. Se pegó un palo feo, y lo están atendiendo y lo están revisando a Colapinto de estar bien y del auto recuperarlo, que está casi totalmente destrozado. Sí. Bueno, yo creo que este choque, lo digo así con temor, creo que también pone un poco en riesgo el 2025 de Colapinto. Ay. El nene un poco rápido, perdón, hasta con la China Suárez. Pero bueno, eso es otro capítulo. Así que, Robert La Rosa, ¿te parece que nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? En 30 segundos, ¿cómo anda el municipio General del Valle? Contanos. Bien, porque hoy está en la tercera fiesta provincial de la Valle de la Corvina Negra. Hoy arranca lo que significa la pesca acá en la Valle, donde salen los barcos y van a pescar la corvina. Pero quiero decirte una cosa antes de irnos. Yo los felicito a Rubén, a ustedes, a vos, a Diego, a González, a todos, porque cuando muchas de las radios y las radios más importantes, que se dicen ser más importantes, van a relatar un partido por televisión, la presencia del equipo de Rubén Granado está realmente donde tiene que estar, en los hechos y en la cancha de La Hoya en Paraguay. Exactamente, se hace con mucho sacrificio toda esta movida hasta allá, pero bueno, vale la pena. Así que, Robertito La Rosa, en un rato te llamo, ¿te parece? Abrazo grande, lo mejor, buen fin de semana, chau. Chau, Robert La Rosa, desde la costa atlántica, obviamente de su base de operaciones, y los muchachos allá en Asunción del Paraguay. Mili, rapidito, vamos con algunas cositas de la colectividad, vamos. Así es, vamos a ir con algunos eventos, atención, porque ya lo estuvimos diciendo, llega la Unión de Autonomías Españolas, la Gran Verbena Española 2024, sábado 30 de noviembre, a partir de las 20 horas, en el Centro Asturiano de Buenos Aires, Avenida del Libertador, 1081 en Vicente López. La entrada libre y gratuita. Después adentro ustedes pueden consumir lo que quieran porque va a haber, miren,
excelente gastronomía española, además de sorteos con muchísimos premios. Así que a no perderse esta gran verbena española 2024 en el Centro Asturiano de Buenos Aires, Avenida Libertador 1081 Vicente López, sábado 30 de noviembre a partir de las 20 horas. Van a estar la gente de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Navarra. Así que una gran puesta. También grupos invitados como el grupo folclórico italiano y el conjunto flamenco Sujaira de Cecilia Crespo. Vuelvo a repetir, una gran fiesta de la colectividad española también el próximo 30 de noviembre. Atención porque la gente también de Aragón, Buenos Aires, está despidiendo el año. ¿Cuándo? El 1 de diciembre a partir de las 13 horas, ¿sí? En el Círculo de Aragón de Buenos Aires, que queda en Fray San María de Oro, 1872, Capital Federal. Atención, un menú criollo, chorizo, pollo, asado, ensalada, postre, bebida. Bueno, una gran propuesta. Aquellos que quieran consultar lo pueden hacer comunicándose al Círculo de Aragón de Buenos Aires, que es el 11 69 02 58 72. Repito, 11 69 02 58 72. También los quiero invitar a la gran fiesta de fin de año del Centro Salamanca de Buenos Aires. Atención, bien. Sí, atención porque es una gran fiesta que van a estar realizando. En el lugar va a ser el Centro Burgalés, ¿sí? En el Centro Burgalés, sí, acá estoy leyendo bien, ¿eh? Sí, atención, para que lo tengan en cuenta, el 7 de diciembre a partir de las 21 horas. Después les vamos a estar dando más información. El Centro Arzuano Mellidense también, atención, está haciendo el asado de fin de año. El asado de fin de año, el 8 de diciembre a partir de las 13 horas. Esto, atención, es con reserva previa. Tienen que reservar al 4931-3256. Así que más que invitados y atención, vuelvo a repetir, en las redes sociales del Sol de Nuestra España estamos subiendo los eventos, este calendario de eventos para que ustedes tengan a mano toda la información. En Instagram, Twitter, Facebook nos encuentran como el Sol de Nuestra España. Así que me despido hasta el sábado que viene. Bien, amigos, gracias por todo. Nuestro reencuentro será el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, 11:05, para ir adelante con esta propuesta comunicacional que fue y será el Sol de Nuestra España, edición federal. Nos vamos con Churumelerías, la banda de música del maestro Tejera. Amigos, gracias por todo. Buen fin de semana, buena vida. ¡Chao! Hasta aquí, el Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.